Hola, bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica de Manizales y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la entrevista en enfermería. Nuestro grupo está conformado por Cecilia Sinisterra, Valentina Restrepo, Alejandra Rodríguez, Liliana Vargas, John Jairo Giraldo, Natalie Santana. La entrevista en enfermería es una herramienta que nos permite realizar el primer contacto que tenemos con el paciente con el fin de realizar una recolección de datos y poderle ayudar en el proceso de mejora de su salud. Para realizar la entrevista en enfermería no solo necesitamos conocimientos teóricos y prácticos, también es importante desarrollar habilidades sociales que nos permitan tener un mejor acercamiento con nuestro paciente para que se sienta cómodo y nos pueda expresar sus necesidades tranquilamente. Ahora le vamos a hablar de las fases de la entrevista. La entrevista tiene 3 fases: introducción, núcleo y final. Introducción es la primera fase de la entrevista. En esta se supone que es la fase más importante. Se inicia con un breve saludo, un apretón de mano, una sonrisa o una invitación a sentarse. Se le da comodidad y tranquilidad al paciente. Núcleo: en esta fase se le da prioridad a la preocupación del paciente. Se pregunta cosas como antecedentes familiares, personales e historia clínica. Final: en esta fase se prepara el paciente para terminar la entrevista. No se debe incluir información nueva y se acaba con un breve agradecimiento. Ahora les vamos a hablar sobre el tipo de entrevista. Tenemos la entrevista dirigida, que es un tipo de entrevista donde el guión ya está fijado. La enfermera lo conoce y hace preguntas al paciente de tipo cerradas, donde recibe respuestas únicamente de un sí o un no. Tenemos la entrevista no dirigida, que es un tipo de entrevista que no tiene un guión fijado, pero en esta la enfermera hace preguntas abiertas para recibir respuestas abundantes del paciente. Tenemos la entrevista semiestructurada, que es una entrevista donde el guión ya está predeterminado. Se hacen preguntas abiertas y cerradas y es la más común en una entrevista. Ahora les vamos a hablar sobre la entrevista motivacional, la cual se define como un estilo de comunicación que se centra en el paciente en provocar un cambio en su comportamiento para mejorar su estado de salud. El modelo transteórico de cambio fue propuesto por Prochaska y Di Clemente en 1982 y 1983, el cual se rige en los estadios por los que pasa un paciente para enfrentar un cambio y su mejoramiento de salud. Tenemos el estadio de precontemplación, donde el paciente no acepta que necesita un cambio. Utiliza frases como "de alguna cosa me voy a morir" o "mi abuelo fumaba y se murió a los 95 años". Después tenemos el estadio de contemplación, donde el paciente empieza a tener dudas respecto a su estado de salud. Después tenemos el estadio de preparación o determinación, donde el paciente ya prepara su plan de mejoramiento de salud con acompañamiento de la enfermera y decide tomar un cambio. El estadio de acción es donde se notan los cambios más notables del paciente, ya que mejora su estado de salud. Después tenemos el estadio de mantenimiento, que el paciente cambia su conducta totalmente y ya su estado de salud es óptimo. La recaída es un estado que atraviesa el paciente, pero no es un fracaso ni para la enfermera ni para el paciente, ya que el paciente debe retomar su conducta y sus cuidados para obtener un estado óptimo de salud. Y por último les vamos a hablar de los tipos de preguntas en una entrevista. El primer tipo son las preguntas cerradas. Estas preguntas se utilizan en entrevistas dirigidas. Algunas de sus ventajas es que ayudan a aclarar las respuestas y su desventaja es que no ayudan a la relación enfermera-paciente. Las ventajas es que son respuestas muy largas en un tiempo determinado. Preguntas neutras ayudan al paciente a responder sin ser presionados, y las preguntas inductorias ayudan al paciente a dar una respuesta determinada de sí o no. Técnicas de la entrevista motivacional. Preguntas abiertas ayudan al paciente a hablar de forma extensa de su problema. Escucha reflexiva. En esta técnica averiguamos y comprendemos lo que el paciente nos está diciendo y siempre debemos responder de una manera afirmativa. Reestructuración positiva. En esta técnica ayudamos al paciente en todo lo que nos está diciendo y lo ayudamos de una manera comprensiva. Resumen, en esta técnica sintetizamos todo lo que el paciente nos está diciendo y tratamos de comprenderlo. La última técnica es la de frases motivacionales.
ayudando siempre a que la recuperación del paciente sea de una manera efectiva. Factores que influyen en una entrevista. La entrevista debe ser realizada en un lugar cerrado, donde encuentren privacidad la enfermera y el paciente. El paciente debe estar acompañado como máximo por una persona. La buena entrevista se realiza con una distancia de 90 a 120 centímetros. Y si el paciente está encamado, se debe realizar una inclinación de la cabecera de 45 grados. El ambiente de la entrevista no debe ser un lugar muy formal para que el paciente no se sienta intimidado. A continuación vamos a dar algunos tips para poder practicar la entrevista en enfermería de manera adecuada. Como primera medida debemos darle a entender a nuestro paciente que es nuestra prioridad y adoptaremos algunas posiciones físicas para que él se sienta cómodo. Nos vamos a sentar enfrente de él, vamos a enfocar nuestra mirada en él, vamos a sentir con la cabeza cuando él nos dé información. Y lo más importante es que vamos a dejar de hacer otras tareas que no estén relacionadas con la entrevista, como digitar mucho en el computador o tomar notas excesivamente. Lo primordial en el proceso de comunicación no es tanto el contenido, sino la relación que se establece con el paciente. Lo primero que debemos hacer es presentarnos y solicitarle la información al paciente. Llamar siempre al paciente por su nombre. Crear un ambiente de tolerancia y aceptación. No debemos juzgar a nuestros pacientes por la información que ellos nos proporcionan. Escucha activa con nuestros pacientes. Y elogiar a nuestros pacientes siempre es mucho más útil que criticarlos. Aprovechar el momento de la entrevista en enfermería para dar educación en enfermería. No interrumpir a nuestros pacientes, ya que esto ocasiona que el hilo de la conversación se desvíe. También es muy importante la adecuada utilización del lenguaje no verbal. Debemos evitar dar falsas seguridades a nuestros pacientes. Utilizar un lenguaje sencillo y apropiado a nivel sociocultural. Don Julio, venga, le ayudo, don Julio. Ay, mamita, muchas gracias. Siéntese acá, don Julio. Ay, Dios mío, bendito. ¿Se está cómodo ahí, don Julio? Sí, mi niña. Bueno. Don Julio, mucho gusto. Yo soy Eliana, la enfermera que lo va a atender el día de hoy. Vamos a empezar a llenar unos requisitos y ya me cuenta. ¿Listo? Bueno, don Julio, nombre y apellido completo. Julio González Jaramillo, Edad, 68 años, estado civil, soltero. ocupación actual, don Julio. Soy pensionado, pero trabajo en una finquita, mi niña. Sí, don Julio, ¿y qué hace en la finca? Trabajo mucho con leña, manejo el ganado, estoy en la cosecha, el café. Bueno, don Julio, ¿me da su número, por favor? 318 Sí. 662 Sí. 6093. Bueno, ¿de un familiar? 887 Sí. 9004. Don Julio, cuénteme que lo hace venir el día de hoy. Ay, mi niña, la verdad es que cuando ando me canso mucho, tengo como una tos, una flema impresionante, llevo días sin dormir. Y ya, mi niña. Don Julio, ¿y usted qué medicamentos toma o qué le han dado? Pues tenía un inhalador, pero ya lo dejé de usar. ¿Por qué, don Julio? Se me acabó. Bueno, don Julio. ¿Y de qué enfermedades ha sufrido? De la presión, problemas del azúcar y unos cálculos por ahí, no sé en dónde, mi niña. Don Julio, ¿y sus familiares de qué han sufrido? Ay, niña, la verdad en este momento no me acuerdo. No se acuerda de ninguno, don Julio. Bueno, para ese inhalador vamos a pedir, le voy a dar una cita con un médico general para que él vuelva y le remita los inhaladores, ¿listo? Don Julio, ¿usted fuma? Sí, mi niña, antes de entrar, es más, me fumé uno antes de entrar acá a la consulta. Don Julio, ¿y más o menos al día cuántos? Como cajetilla y media. Cajetilla y media. Lo que no se debe hacer. ¿Cómo así, don Julio? ¿Usted fumando tanto y tan viejo? ¿Cómo así que se acaba de fumar uno entrando? Es que no respeta, mire la edad que tiene. Ay, mi niña. No, don Julio, eso no es aceptable. Lo que se debe hacer.
Don Julio, yo entiendo que usted no puede dejar de fumar de un momento a otro, pero entonces vamos a seguir un plan de mejoramiento en el cual podamos ir disminuyendo día a día los cigarrillos que usted se fuma, porque usted debe estar consciente que por su enfermedad el cigarrillo no le va a aportar nada bueno, ¿cierto? Sí, mi niña. Aparte de eso, yo cocino con leña, entonces pues también como que eso me ahoga mucho. Bueno, don Julio, entonces para eso vamos a conseguir un tapabocas para proteger su vía aérea. Bueno, don Julio, se cubre bien la nariz y la boca y con eso no se va a inhalar todos esos humos. ¿Listo, don Julio? Bueno, mi niña. Don Julio, ¿y cómo es su alimentación? Cuénteme. Ay, no, mi niña, pues a mí me gusta mucho en la mañana la morcilla frita, el chicharrón, la arepita también me gusta frita, todo lo que tenga que ser así frito me encanta mucho. Don Julio, como usted sufre del azúcar y sufre de la presión, entonces tenemos que empezar a mejorar esa alimentación. Menos frito, menos comida chatarra, debe de tomar más agua al día. Entonces vamos a hacer un plan en el que todos estos factores los podamos mejorar. Puede comer más frutas, porque en la finca me imagino que cosechan muchas frutas. Sí, mi niña. Son más vegetales. Y recuerde que lo ideal es que todo sea cocinado, don Julio. Don Julio, en la recepción le van a dejar un papel donde va a estar asignada su cita con el médico general. Si es necesario, él le va a mandar exámenes y de nuevo para que le remita los inhaladores. Julio, ¿tiene alguna duda, alguna inquietud? Sí, mi niña. De pronto a usted no le gustaría cuidarme, ya que estoy solo y sufro tanto yo. Ay, don Julio, recuerde que aquí siempre estamos para ayudarle. Don Julio, recuerde que es muy importante que usted no se automedique. Si tiene alguna urgencia, le pasa algo, usted sabe que puede venir, aquí lo atendemos con mucho gusto y siempre estamos disponibles para usted. Bueno, mi niña, muchas gracias. Don Julio, le voy a regalar los pulmoncitos. Respire por la nariz y bota por la boca. Otra vez. Don Julio, ahora vamos a respirar por la boca y botar por la boca. De nuevo. Bueno, Julio, ¿necesita que lo acompañe? No, mi niña, yo puedo solo, muchas gracias. Bueno, de todos modos, yo por aquí vuelvo si no tenga nada. le voy a abrir. Ay, don Julio.